¿Qué tengo en esta carpeta? Diagnósticos, fierro, dice ahí. Algo que le debo conocimiento y recopilación fundamentalmente gracias a 3 personas. La primera, Aníbal Blanco, que me regaló esta fierro que tenía dando vuelta por ahí, creo que es mi primer fierro. Y adentro tenía, la historia que más me gustó es esta, que está justo más o menos por la mitad de la revista, que se llama, ahí dice, Claustrofobia, de Diego Grimbau y Lucas Varela. La verdad que apenas, sí es que lo conocía a estos 2 artistas en ese momento, y la historieta me encantó. Trata de una mujer claustrofóbica, pero dentro de una historieta, ningún espacio le venía bien, ningún espacio le era abierto hasta que encontró la forma de salir de las viñetas. Yo dije, qué genialidad. Después me enteré quién era Grimbau, gracias a Juan Mella, y su fanatismo por Grimbau. Y bueno, y salió una... Esa historieta forma parte de un librito que se llama Diagnósticos, que en realidad es una compilación de 6 historias que salieron en las revistas Fierro, esta que estoy mostrando acá, gracias a Guillermo Jorge Arena, que me fue diciendo los números, me pasaba las tapas para que las busque más fácil cuando estaba en Buenos Aires o en Rosario, en algún paseo o en alguna cuestión. Entonces las fui buscando y las encontré todas y ahora las tengo en esa carpetita. Esta es una, fierro número 26. En este número tenemos otra genialidad que se llama Afasia. Fíjense, la historia va transcurriendo, el texto de la historia en los carteles, en cuadernos de nota, en revistas, en cualquier cosa. ¿Por qué pasa? La persona sufre un trastorno del lenguaje, como lo es la afasia. Cuando le diagnostican afasia es por ese síntoma. Pero bueno, acá lo lleva en la historieta que no entiende el lenguaje, bueno, no se entiende el lenguaje oral, pero sí entiende el escrito. La mayoría de estas historias, ese trastorno o percepción diferente que tienen estas personas de estas historietas, luego vendría esta, termina sufriendo un cambio o una inversión por alguna situación, lo que le da una vuelta de tuerca a la historia que estamos leyendo, que la hace todavía más interesante lo que ya es, que esa percepción distinta de la realidad lleva a Grimbau a jugar con la historieta y a Grimbau y a Varela, a ambos, de una manera espectacular. Bueno, en esta veíamos que teníamos el de claustrofobia, ¿sí? En este número que es el 38 de Fierro. Después tenemos este, que es el número 59 de Fierro. Fíjense que no son continuados ni cerca, ¿sí? En este, ¿qué historieta tenemos? A ver, una historia que se llama Agnosia. Agnosia, si mal no recuerdo, es una especie de trastorno de percepción de los objetos. Por eso vamos viendo cosas que parecen muy abstractas y que en la historieta van tomando formas, pero también hay que prestar atención al texto, porque, como les digo, siempre hay una vuelta de tuerca en esta historia y no se las voy a contar para no spoilearla. Fíjense lo que es esta combinación de viñetas, me imagino que ideada por Grimbau y culminada por Varela de manera espectacular. Bueno, vamos a seguir en la Fierro número 61. Sí, 61, que esta arranca con la que está en la tapa, sinestesia, ¿sí? La sinestesia es una especie de percepción que combina los sentidos, como por ejemplo, uno siente un olor de perfume verde, por decir algo, una mezcla el olfato con lo visual. Dije ese ejemplo porque es el primero que apareció en internet cuando busqué lo que era sinestesia. Acá hay una aventura de espionaje donde hay una perito forense que puede ver los sonidos hasta 3 horas después de haber sido emitidos. Y bueno, hay todo un argumento de espionaje que no les voy a spoilear, obviamente. Todas estas historias valen la pena un montón. A mí capaz que la que me gusta son las de claustrofobia y la que terminé de leer hoy, que después ya les voy a decir cuál es, la última. Esta es la anteúltima, la de Fierro número 62.
Es así, son continuadas, 61 y 62, estos dos números. Acá, ¿qué tenemos? A ver, acá tenemos también, arranca con la historieta de Greenbaugh y Varela, de esta serie de diagnósticos que se compiló después, que es prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Prosopagnosia es una especie de trastorno particular de la agnosia que se basa en no reconocer el rostro de otras personas como familiares. Y acá va a usar ese concepto invasión extraterrestre, o lo que parezca una invasión extraterrestre. Bueno, en el desarrollo de la historia sabremos juzgar si es una invasión o no, pero bueno, hay muchos extraterrestres sobre el planeta. ¿Y qué pasa después de esa interacción con los extraterrestres? Tiene una vuelta de tuerca también. Léanla, porque para mí hay conclusiones interesantes que van más allá de esa enfermedad, creo yo. Bueno, capaz que quizá la enfermedad encuentra cosas más relacionadas. Y por último, esta la leí hoy, me pareció genial, Akinetopsia. Yo cuando empecé a leer esto dije, bueno, esta debe ser la más fantasiosa de todas, porque ¿qué pasa? El personaje acá empieza a no ver el movimiento, es decir, cuando algo se traslada, ve solamente momentos de ese movimiento de traslado de personas o de lo que sea. Entonces hay partes de las acciones que se pierde, solamente puede ver las cosas fijas claramente y lo que se mueve por momentos. Y sí, existe la akinetopsia, es un trastorno que uno no puede ver el movimiento de las cosas. El número 79 de Fierro, sí, ya ahí sí avanzamos unos cuantos números. La tratan a la persona, la diagnostican con eso, y bueno, después le sucede algo que la enfermedad cambia. También muchas de estos personajes tienen mucha relación, no sé si en enfermedades o en algunos casos capaz que no tanto, pero bueno, estas afecciones o percepciones están muy relacionadas con el personaje de por sí. A veces desde un principio porque lo tienen desde siempre y a veces desde el momento que lo tienen está relacionado con cómo era su vida antes o a qué se la dedicaban. Entonces, está muy interesante por muchos ángulos estas historietas. La verdad que es para recontra sacarse el sombrero, es algo que tendría que conocer todo el mundo en Argentina. Diagnósticos de Varela y Greenbaugh. Aconsejadísimos.